En este video les voy a hablar de la administración del psicodiagnóstico de Rorschach. En primer lugar, les voy a contar dónde ubicamos al Rorschach dentro de todo el proceso psicodiagnóstico. No lo ubicamos de entrada, ya que previamente es necesario establecer un vínculo con el examinado. Comenzamos la batería con una entrevista, podemos seguir con las técnicas gráficas, luego podríamos ubicar al Rorschach y por último tomaríamos otras pruebas, como por ejemplo el test de relaciones objetales u otras. Lo importante es recordar que no se comienza por el Rorschach y que conviene administrarlo antes de aquellas técnicas en las que se solicita al examinado que relate historias, porque el Rorschach es un test de percepción, en el cual le pedimos al sujeto que diga qué ve, no qué imagina ni que nos cuente un cuento. Por eso, para no confundirlo con las consignas ni propiciar fabulaciones, se recomienda dejar las técnicas que involucran historias para después del Rorschach. Veamos ahora todas las etapas que incluye la aplicación del Rorschach. Comenzamos por la administración, la parte en la que vamos a estar con el examinado presente con nosotros. Ahí vamos a obtener todo el material con el que después continuaremos trabajando solos en las 3 etapas siguientes, que son la clasificación de las respuestas, la confección de los cómputos y la interpretación. Para esta última disponemos de 2 tipos de análisis. Uno cualitativo, que tiene que ver con el análisis del discurso y la consideración de la transferencia y de la contratransferencia. Y otro cuantitativo, en el cual comparamos los valores numéricos obtenidos con medidas estadísticas. Ahora sí, pasemos a la administración del Rorschach, para la cual vamos a necesitar determinados materiales. Las láminas, que es imprescindible que sean originales, una hoja de registro, que es una hoja especialmente diseñada para anotar las respuestas del Rorschach y clasificarlas, un localizador, hojas que contienen esquemas o reproducciones de las imágenes del Rorschach para localizar las respuestas, un cronómetro, que puede ser el del celular, elementos para escribir, como viromes de diferentes colores, y en algunos casos podemos llegar a usar hojas de calcar y lápiz negro. La administración del Rorschach consta de 3 partes. La primera es la administración propiamente dicha, la segunda es el interrogatorio o encuesta y la tercera es el examen o prueba de límites. Comencemos por la administración propiamente dicha. Lo primero que vamos a hacer aquí es comunicarle al sujeto la consigna, que dice lo siguiente. Te voy a mostrar una serie de láminas para que vos me digas lo que ves en ellas. Yo voy a anotar lo que digas y voy a medir el tiempo, aunque no se trata de una prueba de velocidad. Cuando ya no veas más nada en una lámina, te pido que por favor la apoyes aquí dada vuelta para que pasemos a la siguiente. Mientras transmita la misma información, el examinador puede dar la consigna con sus propias palabras. Una vez que nos hemos cerciorado de que el examinado ha comprendido la consigna, le entregamos la lámina 1 en posición normal y comenzamos a anotar todos los datos correspondientes a la administración propiamente dicha. Números de lámina, los tiempos, que van a ser el tiempo de reacción y el tiempo total de cada lámina, los números de respuesta, todo lo que diga el examinado, ya sea que se trate de respuestas o comentarios, y también sus conductas entre paréntesis. Cuando se termina con una lámina, se traza una línea horizontal en la hoja de registro y se pasa a la siguiente. Si el examinado rota las láminas, se lo permitimos. Si pregunta si puede hacerlo, le decimos que sí. Y si nos hace alguna otra pregunta, intentamos posponer su respuesta para cuando haya finalizado la administración propiamente dicha. Durante esta primera etapa, nos dedicamos a observar, a escuchar y a anotar, mientras vamos entregando las láminas de la 1 a la 10 en el momento correspondiente. Lo fundamental aquí es mantenernos receptivos. Cuando hayamos finalizado la administración propiamente dicha, pasamos a la segunda parte,
es decir, al interrogatorio o encuesta. Aquí nuestra actitud como administradores es mucho más activa y participativa, ya que dialogaremos con el examinado y le haremos preguntas para obtener una serie de datos acerca de cada una de las respuestas que dio. La nueva consigna es: ahora volveremos a ver las láminas y te voy a hacer preguntas para aclarar algunos puntos sobre tus respuestas. Si ves cosas nuevas, te pido que por favor me lo digas. Podés girar las láminas y mirarlas en diferentes posiciones. Esto de que puede ver cosas nuevas se refiere a la posibilidad de que en esta etapa aparezcan otras respuestas que se llaman respuestas adicionales. La parte en la que sugerimos que puede girar las láminas solo la enunciamos si el sujeto no giró las láminas previamente. ¿Cuál es nuestra principal tarea en el interrogatorio? Anotar las respuestas nuevas y encuestar cada una de las respuestas, todas las respuestas, tanto las principales como las adicionales. Encuestar es hacer preguntas acerca de diferentes aspectos de las respuestas. Estas preguntas no son siempre las mismas, por eso hay que saber bastante de Rorschach para poder encuestar correctamente. De todos modos, hay algunas preguntas clásicas, preguntas que van siempre o en la gran mayoría de los casos. Una de estas preguntas es la que apunta a la localización. Por ejemplo, si el sujeto dijo, yo acá veo un murciélago, más adelante le diremos, vos acá habías visto un murciélago. ¿Podrías decirme dónde lo ves? Con esta pregunta se pretende averiguar la localización, es decir, dónde vio el sujeto el contenido de su respuesta. Si la respuesta hubiera sido otra, se pregunta exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nos hubieran dicho, acá veo 2 tigres subiendo a la montaña, le podríamos preguntar, ¿dónde viste a los tigres subiendo a la montaña? O, ¿dónde viste a los tigres? Y, ¿dónde viste a la montaña? Una vez obtenida la localización de una respuesta, la graficamos en el localizador con una línea curva que abarque la totalidad del área en la cual se ubica. A los diferentes contenidos y a sus partes los indicamos con líneas o flechas. En un localizador ya confeccionado, cada color representa una respuesta diferente. Otra de las preguntas que siempre tendremos que hacer busca descubrir el o los determinantes en juego. En este caso la pregunta es, ¿qué te dio la idea? O, ¿por qué te pareció tal cosa? Por ejemplo, si el sujeto hubiera dicho, yo acá veo un murciélago, le podríamos preguntar, ¿qué te dio la idea de que esto era un murciélago? O, ¿por qué te pareció un murciélago? La idea es que el examinado nos pueda dar información acerca del determinante. Como los determinantes pueden ser más de uno, una vez que el sujeto nos ha respondido, por ejemplo diciendo, bueno, me pareció un murciélago por la forma, tenemos que preguntarle si algo más, además de la forma, lo llevó a ver ese murciélago. Por ejemplo, perfecto, ¿y algo más, además de la forma, influyó para que veas un murciélago? Por último, si la respuesta alude a algo con forma definida en la realidad, debemos pedirle al examinado que nos proporcione una descripción del contenido de su respuesta. Por ejemplo, por favor, ¿podrías describir al murciélago? ¿O podrías señalarme sus partes? A veces, además de estas preguntas, hay que hacer otras. Esto dependerá de las particularidades de cada caso. Por último, llegamos a la tercera parte, al examen de límites. Aquí, el administrador debe tornarse más directivo y ser más específico para tratar de obtener determinado tipo de respuestas. El examen de límites se compone de 3 puntos, A, B y C. El primero tiene que ver con la búsqueda de elementos esperables, contenidos, localizaciones, determinantes, etc., que no hayan aparecido espontáneamente o que hayan aparecido pero en número muy bajo. El punto B se llama prueba complementaria de elección de láminas. Aquí solicitamos al sujeto que divida a las láminas en 2 grupos, las que más le gustaron
y las que menos le gustaron, y que nos diga por qué en ambos casos. Después le pedimos que elija dentro de cada grupo la que más le gustó y la que menos le gustó, y que nos diga por qué también en ambos casos. El punto C se subdivide a su vez en dos partes. Primero le pedimos al sujeto que elija de entre todas sus respuestas alguna que por algún motivo relacione con él mismo, con su vida, con su situación personal. Y luego le pedimos asociaciones libres a partir de algunas respuestas, aquellas que se suelen llamar respuestas de conflicto y aquellas que nos parezcan especialmente significativas. Así finalizaría la administración y ya podríamos pasar a las otras etapas que vimos anteriormente, a clasificar las respuestas, a hacer los cómputos, a realizar la interpretación y, si queremos, a redactar un informe. Para terminar, citaré algunas ideas acerca de la administración del Rorschach proporcionadas por su creador y por otros autores dedicados al tema.